Bienvenidos sean todos. Hoy vamos a hablar desde la psicología evolutiva sobre el desarrollo cognitivo en infantes para edades de 3 y 6 años. Para esto vamos a basarnos en la teoría del libro de la psicóloga especialista en desarrollo cognitivo Dayan Papalia. Entonces, no siendo más, vamos a entrar en materia. El desarrollo cognitivo en los primeros 3 años. El estudio del desarrollo cognitivo. Los 6 enfoques. Desde hace mucho tiempo, en el estudio de los procesos cognitivos, se ha buscado comprender y explicar cómo aprenden los niños desde el momento mismo en que nacen hasta edades como la adolescencia. Es por esta razón que hoy, en primer lugar, abordaremos los 6 enfoques que se considera nos pueden ayudar a encontrar las respuestas en los primeros años de vida. Enfoque conductista, los mecanismos básicos del aprendizaje. La contribución del conductismo se cuenta en esta sección con el siguiente caso. Un día, el padre de Ana, ansioso por querer atesorar los logros de su hija, le tomaba fotos cada vez que ella sonreía, gateaba o realizaba alguna actividad, y cada vez que su padre hacía esto, Ana parpadeaba. Ya cuando Ana tenía 11 meses, en una ocasión, su padre se acercó a ella llevando la cámara a la altura del pecho. Entonces la reacción de Ana fue empezar a parpadear, entendiendo que la cámara producía una luz brillante. De esta forma ella, al solo ver el artefacto, reaccionaba con un reflejo de parpadeo. Con el anterior ejemplo podemos ver, desde el condicionamiento clásico, que los bebés al igual que nosotros aprenden a dar una respuesta refleja o involuntaria, como el parpadeo, a un estímulo, como la cámara, que al principio no tenía ninguna acción. Asimismo, el condicionamiento clásico indica que las conductas deben ser reforzadas o de lo contrario llegan a extinguirse. En contraparte, el condicionamiento operante nos indica que cuando el bebé aprende que si balbucea, logra una respuesta de cariño, por ejemplo, al ver a sus padres, balbucea con la única intención de llamar la atención de ellos. Así el bebé aprende a dar cierta respuesta al medio ambiente, en este caso el balbuceo, para lograr un efecto que sería la atención de sus padres. Teniendo en cuenta el condicionamiento operante, los investigadores estudian otros fenómenos como la memoria. Ahora, ¿pueden recordar los bebés cosas antes de los 2 años? Según se indica por este enfoque, lo más probable es que no lo recuerden. Memoria infantil. Para explicar esta negativa tenemos varias teorías. En primer lugar, Piaget nos indica que los bebés no retienen los primeros recuerdos en la memoria, debido a que el cerebro aún no se ha desarrollado lo suficiente. En segundo lugar, Freud menciona que los primeros recuerdos sí se guardan, pero que estos están reprimidos porque resguardan emociones perturbadoras. Por otra parte, otros estudiosos del desarrollo aseguran que los bebés no guardan memorias mientras éstas no puedan ser verbalizadas. Ahora, desde el condicionamiento clásico, se indica en investigaciones actuales que el proceso de la memoria entre niños y adultos solo difiere en que los niños no guardan tanta memoria debido a que sus cerebros no están completamente desarrollados. Finalmente, con varios experimentos en bebés de distintas edades, se logró precisar que a menor edad se hallaría menor memoria para repetir conductas y que a mayor edad se guardarían recuerdos de conductas que se activarían al encontrarse en una situación igual, donde el factor común entre estas dos es que no podía pasar mucho tiempo sin repetirse o reforzarse la conducta. Enfoque psicométrico, pruebas de desarrollo e inteligencia. Aunque no hay un consenso científico claro sobre una definición de inteligencia, casi todos los profesionales están de acuerdo en que la conducta inteligente se dirige a una meta y es adaptativa. Esto quiere decir que la conducta inteligente tiene como finalidad adaptarse a las circunstancias y condiciones de vida. Es decir, la inteligencia nos ayuda a recordar cosas como saber que debemos estudiar para ser mejores cada día o a llevar los conceptos aprendidos en la experiencia para la solución de problemas cotidianos, como buscar la forma más rápida para llegar al trabajo. A mediados del siglo XX, las autoridades escolares del Movimiento Moderno de Pruebas de Inteligencia de París abordaban la siguiente cuestión: la naturaleza de la inteligencia y cómo hacer para medirla. Alfred Binet, junto con su colega Theodore Simon, crearon la primera prueba psicométrica que mide la inteligencia en niños. Este test habla de 2 conceptos en los infantes: la edad mental y la edad cronológica. ¿En qué consistía realmente esta prueba? Bueno, la idea principal era medir la inteligencia. Para esto se hacían unas pruebas a niños de distintas edades donde se debían responder a todas las preguntas contenidas dentro del test. Si lograba dar todas las respuestas, se le permitía continuar con las pruebas de niños de mayor edad. Por ejemplo, si un niño de 4 años terminaba las pruebas diseñadas para su edad, continuaba con las pruebas de niños de 5 años y así sucesivamente hasta fallar. Cuando esto ocurría, se contrastaba la edad cronológica, es decir, los años de vida, con la edad mental,
determinada por medio de la prueba, arrojando como resultado el coeficiente intelectual. Podemos decir que estas pruebas han sido reformadas y actualmente se aplican en adultos también, gracias a los señores Terman y Miller, quienes hicieron aportaciones a la prueba creada por Binet y Simon. Finalmente, se debe mencionar que estas pruebas son aplicadas en la etapa escolar y pronostican el desempeño académico de forma bastante exacta y confiable. Por otra parte, en los bebés, debido a que no pueden expresarse, la única forma que hasta ahora parece adecuada es evaluar las conductas de lo que pueden hacer. Pruebas para infantes y niños pequeños. Las pruebas de desarrollo comparan cómo se desempeña un bebé en ciertas tareas específicas preestablecidas a partir de la observación de otros casos de infantes, que a ciertas edades realizan de manera común estas mismas actividades. Las escalas de Bayley de desarrollo de infantes y niños pequeños es una prueba muy usada para evaluar a los niños con edades entre 1 mes y 3 años y medio. La prueba de Bayley 3 mide fortalezas, debilidades, competencias del niño en 5 aspectos del desarrollo, como lo son el cognitivo, el lingüístico, motriz, socioemocional y conducta adaptativa. Esta escala puede contemplarse con información que el cuidador del niño le brinde al examinador. La prueba nos ofrece resultados que nos permiten detectar alteraciones emocionales, trastornos sensoriales, neurológicos y medioambientales que ayudan a los padres y a los profesionales a conocer las necesidades del niño. Evaluación del efecto del primer entorno familiar. La escala Home. El tema central de esta escala es medir la calidad del contexto familiar del infante. Dentro de la prueba se incluyen también la calidad del entorno físico, materiales de aprendizaje, diversidad de experiencias, estimulación de la madurez social, aceptación, estimulación académica e interés por la actividad escolar. Como dato adicional, debemos mencionar que existen 7 aspectos en el primer entorno doméstico que favorecen el desarrollo cognitivo, psicosocial y preparan al niño para la escuela. Estos puntos son: primero, alentar la exploración del entorno. Segundo, enseñar habilidades cognitivas y sociales básicas. Tercero, celebrar los adelantos del desarrollo. Cuarto, guiar la práctica y ampliación de las destrezas. Quinto, proteger de desaprobaciones, hostigamiento y castigo. Sexto, comunicarse en forma plena y sensible. Y séptimo, encauzar la conducta y establecer límites. Intervención temprana. La intervención temprana es un proceso sistemático de planeación, prestación de servicios terapéuticos y educativos a familias que necesitan ayuda para satisfacer las necesidades de desarrollo de sus hijos lactantes, infantes y con edad preescolar. Para describir mejor la importancia de la intervención temprana, vamos a hablar del siguiente estudio. En California del Norte se estudió a 174 niños que vivían en hogares en riesgo. El proyecto contó con 2 grupos, el experimental y el control, donde los 2 grupos recibieron servicios pediátricos y de trabajo social, fórmula láctea y servicio a domicilio, con la única diferencia que el grupo experimental fue inscrito a un programa adicional llamado Partners for Learning, un programa educativo de tiempo completo con 1 año de duración dirigido a niños pequeños en un centro universitario de desarrollo infantil. Esta investigación da como resultado que los niños del grupo experimental mostraban un coeficiente intelectual más alto que los niños del grupo control. A pesar de esto, estudios recientes indican que en edades mayores, después de pasar por este tipo de investigación, no hubo en ninguno de los grupos una mejor adaptación de los sujetos a la vida adulta. No obstante, dicha participación de los grupos que recibieron la educación especial influyó en la asistencia a la universidad y la obtención de un trabajo cualificado. Se resalta entonces que el trabajo realizado por la intervención temprana en la niñez prepara mejor en la etapa adulta y da habilidades que llevan a estas personas a ser más exitosas. Por último, se considera que las intervenciones tempranas más efectivas son las que, primero, comienzan pronto y se extienden durante todos los años del preescolar. Segundo, dedican mucho tiempo, es decir, dedican más horas al día, más días a la semana durante 1 año. Tercero, ofrecen experiencias educativas directas, no solo capacitación para los padres. Cuarto, incluyen servicios sociales de salud y asesoría familiar. Y como quinto, están adaptadas a las diferencias y necesidades individuales.
Enfoque piagetiano, la etapa sensorio-motriz. Durante esta etapa, los niños desde que nacen hasta la edad de 2 años aproximadamente aprenden sobre ellos mismos y sobre su entorno a través de actividades sensoriales y motrices propias del desarrollo. Entrando en materia, dentro de esta etapa encontramos otras 6 subetapas, las cuales mencionaremos a continuación. Primero, uso de los reflejos. Esta va desde el nacimiento a un mes. Se ejercitan los reflejos y un ejemplo de esto es la succión del dedo. Segundo, reacciones circulares primarias, de 1 a 4 meses. Se repiten conductas agradables. En este caso se enfocan las actividades en el cuerpo, primeras adaptaciones, coordinación de la información de los sentidos y toma de objetos. Tercero, reacciones circulares secundarias. Va de los 4 a los 8 meses. Se interesan más por el medio ambiente, repiten acciones como por ejemplo hacer sonar una sonaja, ponen en práctica las conductas que ya aprendieron y las acciones son intencionadas pero sin una meta. Cuarto, coordinación de esquemas secundarios. Va de los 8 a los 12 meses. Conducta intencional. Coordinan esquemas aprendidos como mirar una sonaja y hacerla sonar, alcanzar metas por medio de conductas aprendidas y anticipación de sucesos. Quinto, reacciones circulares terciarias. Va de los 12 a los 18 meses. Muestran curiosidad y experimentan. Varían acciones para ver resultados. Por ejemplo, hacen sonar varias sonajas para oír cómo suenan. Exploran de todo para ver cosas nuevas y resuelven problemas por ensayo y error. Sexto, combinaciones mentales. Va de los 18 a los 24 meses. Representaciones mentales de los objetos. Pensamiento simbólico, pensar en sucesos y anticipar dichas consecuencias sin acciones. También se maneja la introspección, símbolos como gestos, palabras y por último aprenden a mentir. Asimismo, el infante, gracias a las reacciones circulares, aprende a repetir sucesos agradables o interesantes que ocurrieron por casualidad. Se debe resaltar que dentro de las 6 subetapas los niños desarrollan la capacidad de pensar y recordar. También acumulan conocimientos sobre aspectos del mundo físico como objetos y relaciones espaciales. Las habilidades de imitación aparecen antes de lo que Piaget creía. Se considera la imitación una forma importante de aprender. Aquí Piaget habla de los 4 tipos de imitación. La primera es la imitación invisible. Esta se da con partes del cuerpo que el bebé no puede ver, por ejemplo como la boca. La segunda es la imitación visible, donde el bebé imita con partes de su cuerpo como lo son las manos o los pies. Otros estudios indican que los bebés de menos de 72 horas parecían imitar adultos, principalmente porque hacían gestos como sacar la lengua. Se intuye que este tipo de imitación se realiza por parte del bebé sobre rostros que se parecen al suyo y por otra parte se menciona que puede ser la base de la cognición social. La tercera es la imitación diferida, que sirve para denominar la reproducción de una conducta observada después de un tiempo al remitirse a un símbolo guardado de esta. Y la última de las imitaciones, la elicitada. En esta los niños son inducidos a imitar una serie específica de acciones que han visto, pero sin necesidad de haberlas hecho antes. De esto, los investigadores, en complemento con la información que se tiene de la memoria, determinan 4 factores que ayudan a determinar la misma memoria a largo plazo. El primero de ellos es el número de veces que han experimentado una secuencia de eventos. En segundo lugar, si participan activamente o si solo observan. En tercer lugar, si se reciben recordatorios verbales de la experiencia. Y como cuarto, si la secuencia de eventos ocurrió en un orden lógico o casual. Antes de finalizar este segmento, vamos a mencionar los 6 principales desarrollos de la etapa sensorio-motriz, que son la imitación, permanencia del objeto, desarrollo simbólico, categorización, casualidad y número. Desarrollo de conocimientos sobre los objetos y símbolos. El concepto de objeto es la base de la conciencia de los niños, de que existen aparte de los objetos y de otras personas. Es esencial para entender un mundo lleno de objetos y de eventos. Cuando se desarrolla la noción de la permanencia del objeto, esta se desarrolla de manera paulatina dentro de la etapa sensorio-motriz. Desarrollo simbólico, competencia pictórica y comprensión de las escalas de tamaño.
Según se indica en este tema, el aprendizaje que tenemos sobre el mundo realmente lo adquirimos por medio de símbolos. Estos son representaciones deliberadas de la realidad. Para lograrlo, los niños requieren una mentalidad simbólica, estar atentos a los símbolos y a sus relaciones con lo que representan. Un aspecto importante también se presenta en la competencia pictórica, que es la capacidad de entender la naturaleza de las imágenes. Ahora, la comprensión de las escalas habla de cómo los niños de 2 años de edad cometen cierto error al tratar de actuar sobre objetos que son demasiado pequeños para permitir que la conducta se realice de manera efectiva. Se cree que es posible que la respuesta a los errores de escala en los niños está dada por la mala coordinación de la percepción del tamaño del objeto y el empleo de información para controlar los mismos. A partir de esta explicación surge la hipótesis de la representación dual, la cual indica que para los niños es difícil representar mentalmente un símbolo y el objeto que representa conjugado al mismo tiempo. En otras palabras, los niños de esta edad tendrán dificultades al tratar de representar más de un símbolo a la vez. Evaluación de la etapa sensoriomotriz de Piaget. Según nos indica el texto y basados en los estudios formales realizados en la actualidad por científicos enfocados en las etapas del desarrollo infantil, se logra concluir que Piaget estaba en lo correcto en cuanto a la descripción que hacen los niños de ciertas circunstancias y a la progresión básica de las habilidades. No obstante, las percepciones infantiles están muy avanzadas respecto con las habilidades motrices. Así, la percepción y la cognición son campos muy importantes para la investigación del desarrollo. Enfoque del procesamiento de la información, percepciones y representaciones. En este enfoque se analizan y se separan partes de una tarea compleja. Asimismo, se tratan de averiguar cuáles son las habilidades necesarias para llevar a cabo cada componente de dichas tareas y a qué edad se desarrollan. La habituación. Un tipo de aprendizaje en que la exposición repetida o continua a un estímulo reduce la atención que se le presta. En otras palabras, la familiaridad provoca que se pierda el interés. Ahora, para lograr cambiar esta conducta, los investigadores presentan al niño otro tipo de estímulo para que así vaya dejando el primer comportamiento por una nueva sensación. A esto se le llama deshabituación. Capacidades perceptuales y de procesamiento visual y auditivo. Dentro de esto también encontramos los siguientes conceptos que son de gran importancia. Vamos a mencionar y explicar cada uno. La preferencia visual. Tendencia de los infantes a mirar más de un objeto que a otro. Esto quiere decir que el niño está realizando distinciones visuales o también se entiende como una preferencia por las novedades. La memoria de reconocimiento visual. Es la capacidad de distinguir un estímulo visual familiar de uno desconocido cuando se muestran los dos al mismo tiempo. Por ejemplo, si mostramos a un bebé un juguete nuevo como un carro pequeño, estímulo familiar, y otro juguete como un cubo, que sería el estímulo novedoso, al mismo tiempo, este se quedará observando con mayor atención el cubo. La diferencia entre modalidades. Capacidad de usar la información adquirida por un sentido para guiar otro. Por ejemplo, cuando una persona se orienta en medio de una habitación en total oscuridad, identificando los objetos ya conocidos sin verlos, o tocándolos con los ojos cerrados. Dentro de la diferencia entre modalidades aparecen también los estudios sobre la atención y la atención conjunta, pues para los investigadores es un tema bastante importante a tratar. Sin embargo, se determina por medio de estudios que niños con edades entre 1 y 7 años llegan a presentar problemas de atención a la edad de 7 años cuando estos han observado demasiada televisión. Con esto se hace referencia a que se le permita ver por más de 4 horas cualquier tipo de contenido o programación. El procesamiento de la información como pronóstico de la inteligencia. Esto se refiere a que hay una discontinuidad en el desarrollo cognitivo de los niños, debido a que pruebas como la de Bailey, y en razón a sus resultados sobre el coeficiente intelectual, no expresan un total acercamiento en comparación con niños de mayor edad o inclusive en adultos. Los investigadores encontraron que en niños menores de edad el desarrollo mental es constante desde el momento mismo del nacimiento. Como dato adicional a esto, se observó que los niños que son eficientes en la comprensión e interpretación de la información de los sentidos, posteriormente ofrecen mejores resultados en las pruebas de inteligencia. Por otra parte, se habla de pruebas de habituación y habilidad de recuperación para poder medir los coeficientes intelectuales de los infantes, pero se deja claro que aunque hay muchas pruebas, los resultados de estas deben ser manejados con prudencia.
ya que se puede deliberadamente incurrir en un mal diagnóstico, impidiendo en ciertos casos el crecimiento cognitivo de los niños. Se preguntarán, ¿cómo podemos ayudar al reforzamiento cognitivo de los niños? Se demostró que las atenciones de la madre en la infancia temprana se relacionan con la vinculación entre las primeras habilidades de atención y las posteriores habilidades cognitivas de la niñez y aún hasta los 18 años de edad. El procesamiento de la información y el desarrollo de las habilidades piagetianas. En este apartado mencionaremos las 4 habilidades cognitivas en el desarrollo de los infantes según Piaget. Primera, categorización. Refiere a dividir el mundo en categorías significativas para poder pensar en los objetos o conceptos y sus relaciones. Asimismo, la categorización es muy importante, ya que es la base del lenguaje, el razonamiento, la resolución de problemas y de la memoria. Por ejemplo, en un estudio se le mostró a un grupo de niños sillas tapizadas con líneas de cebras. Estos diferenciaron que pertenecían a la categoría de muebles y que en efecto no eran a la categoría de animales. Casualidad. Es el principio de que los sucesos tienen una causa y unos efectos identificables. Ahora, para los infantes de menos de un año, entre los 4 y los 6 meses, este aspecto no es claro, ya que no saben que las causas vienen antes de los efectos. Investigadores indican que desde los 6 meses y medio en adelante, los niños perciben la diferencia entre los sucesos, que son la causa inmediata de los acontecimientos, como por ejemplo saber que un juguete golpea a otro y lo saca de su posición, o que simplemente uno se desplaza sin que haya sido golpeado por otro juguete. Como resultado, entre más información acumulan los infantes sobre el funcionamiento de las cosas, llegan a considerar la casualidad como un principio general. Permanencia del objeto. Se encuentra en la familiarización que los infantes tienen tras la observación de un evento o de una serie de eventos que suceden. A este concepto se relaciona la violación de las expectativas, que es el conflicto que se genera entre la deshabituación de un estímulo y la sorpresa que causa uno nuevo. Números. Para Piaget, el reconocimiento y la comprensión de los números aparece mucho antes de la sexta subetapa. Sin embargo, según los resultados de estudios sobre muestreo de las figuras en niños con edades de 5 meses, mostraron que al parecer la representación de la numeración viene de forma innata. En contraparte, algunos teóricos indican que son resultados especulativos, pues son bebés de muy cortas edades donde aún no tienen claros los conceptos de representación. Para aportar a esta segunda afirmación, en otros estudios se mostraron a niños de 2 a 3 objetos y aunque visualmente los discriminaban, esto forma parte solo de una apreciación de tamaño, posiblemente peso y contorno de los mismos, mas no de la cantidad que conforma cada uno de ellos de manera numérica. No obstante, se realizó un nuevo experimento con niños de 9 meses, donde se mostraban figuras pasando detrás de un recuadro negro. En los casos donde entraban 5 figuras y salían 10, los niños prestaban más atención a mirar las últimas figuras. Y en el caso donde se entraban 10 y salían solo 5 figuras, observaban con mayor detenimiento el recuadro negro. Esto hace suponer a los investigadores que a pesar de todo, los seres humanos nacemos con un básico sistema de manipulación y combinación de números. Sin embargo, otros investigadores reafirman que estas pruebas no demuestran que los bebés puedan interpretar las percepciones de números, ya que se considera que su discriminación es forzada de cierta forma al conductismo. Evaluar la información. Procesamiento de información en infantes. Claramente aún se discute la forma de evaluar el procesamiento de la información en infantes, debido a las diferencias que hay entre los investigadores a favor y en contra de la teoría. Se postula que los bebés ya nacen con conocimientos básicos de aprendizaje y con un conocimiento intuitivo básico. Los opositores indican que por más que un infante vea una imagen, esto no advierte sobre la discriminación de cada objeto, sino que puede tratarse de memoria sensorial fugaz o de una incertidumbre temporal sobre lo observado. Finalmente, se advierte que los profesionales debemos tener cuidado con dichas interpretaciones. No se pueden sobreestimar las habilidades cognitivas, ya que los datos pueden tener explicaciones simples o solo representar el logro parcial de habilidades maduras. Enfoque de las neurociencias cognitivas. Las estructuras cognitivas del cerebro. Estudios actuales revelan que Piaget tenía razón cuando se refería a la madurez neurológica,
periodos de crecimiento y desarrollo acelerado dentro de la conducta cognitiva de los infantes. Los investigadores, a partir de barridos cerebrales, indican sobre las localizaciones físicas del almacenamiento de la memoria a largo plazo. Mencionamos dos tipos. En primer lugar, la memoria implícita, relacionada con el recuerdo inconsciente, es decir, hábitos y destrezas, por ejemplo, como alcanzar una pelota o patear un objeto. La segunda es la memoria explícita, relacionada al recuerdo intencional o consciente, como por ejemplo sobre hechos, nombres, situaciones o cualquier otra información que pueda enunciarse. Adicionalmente se habla de una memoria de trabajo, que refiere a un almacén a corto plazo donde se deposita la información procesada por el cerebro y donde se recuperan las representaciones mentales. Enfoque contextual social. Aprendizaje por interacción con los cuidadores. En el último apartado de este capítulo empezamos hablando de participación guiada, que refiere a las interacciones recíprocas con adultos. Estas ayudan a estructurar y a lograr que las actividades realizadas por los infantes se acerquen a la de los adultos, donde se entienden las diferencias entre unos y otros. Esta idea fue basada en el pensamiento de Vygotsky sobre el aprendizaje como proceso colaborativo y donde el mejor escenario para dar estos ejemplos es la vida cotidiana. También se indica que la cultura tiene gran influencia sobre los cuidadores y sobre los niños en el ejercicio del aprendizaje, señalando especialmente que el tiempo es fundamental en el desarrollo mismo de todas esas actividades. Desarrollo del lenguaje. Como ya es sabido, el lenguaje es un sistema de comunicación basado en palabras y gramática. Cuando los niños las conocen, las usan para representar objetos, acciones, personas, lugares y cosas. Ahora, ¿cómo pueden descifrar los infantes el código comunicativo? Esto se logra paso a paso de acuerdo con la edad. Asimismo se relaciona con el crecimiento cerebral y con la estimulación que reciban de sus cuidadores. Para dar ejemplo de esto, vamos a tomar 3 tiempos dentro del desarrollo del lenguaje y los mencionaremos. El primero, cuando un bebé nace, en su momento su comunicación se basa en llorar y dar una respuesta a ciertos sonidos. El segundo es cuando está dentro de los 9 a los 14 meses. Se comunica con gestos, imita deliberadamente sonidos, usan algunos gestos sociales, no distinguen sonidos que no sean de su idioma y dicen su primera palabra. Y el tercero, de los 18 a los 36 meses, dicen su primera frase de 2 palabras, emplean menos gestos y nombran más cosas. Su comprensión se acelera, usan frases y finalmente llegan hasta 1000 palabras, el 80% de ellas inteligibles, y también cometen errores semánticos. Continuando, hablamos del habla prelingüística, que es la precursora de la habla lingüística. Aquí incrementa su capacidad el niño para conocer y entender los sonidos articulados del habla y hacer gestos significativos. Dentro del desarrollo del lenguaje siguen las primeras vocalizaciones. La imitación es la clave para el desarrollo temprano del lenguaje. Primero, los niños imitan accidentalmente los sonidos del lenguaje y luego se imitan repitiéndolos. Luego de los 9 a los 10 meses, imitan de manera deliberada los sonidos sin entenderlos. Por último, cuando los niños se familiarizan con los sonidos de palabras y frases, comienzan a asignarles significados. Percepción de sonidos y estructuras del lenguaje. Se refiere a la imitación de los sonidos del lenguaje y requiere tener la habilidad para percibir las diferencias sutiles entre sonidos, y los infantes al parecer las poseen desde que nacen o incluso antes, desde el vientre. Parece que su cerebro está dispuesto para discriminar las unidades lingüísticas básicas, percibir patrones lingüísticos y clasificarlos como parecidos o diferentes. Es de gran importancia mencionar que los gestos, que sirven para describir objetos o cosas que ellos identifican, pero que debido a la falta de madurez cerebral y a la coordinación con el aparato fonador, no pueden expresar en palabras. 2 ejemplos de estos son que los niños puedan decir adiós con la mano o levantar una taza vacía para indicar que quieren beber algo. Primeras palabras. Aquí un bebé está dentro de los 12 y los 14 meses, donde se dice su primera palabra. Desde aquí se genera el habla lingüística, que es la expresión verbal a comunicar significados, por ejemplo, decir mamá o papá. A su vez, se emplea el término holofrase, relacionado con una palabra única que expresa todo un pensamiento completo. Por ejemplo, pa puede significar quiero eso o ¿dónde está papá?
De sus primeras palabras se parte hacia las primeras frases, donde el niño une dos palabras para expresar una idea. Por ejemplo, muñeco cae o gato miau. A esto se le llama habla telegráfica, que consiste en usar pocas palabras pero esenciales. Pasando esto, desde los 20 a los 30 meses, los niños muestran comprensión de la sintaxis, que son las reglas particulares para formar las frases de cualquier idioma. Las características del habla inicial. El habla inicial tiene un carácter propio en cualquiera que sea el idioma que hable el niño. Asimismo, también encontramos que los niños reducen la extensión semántica de las palabras. En otros casos, exageran la extensión semántica. Por ejemplo, gritan abuelo. También se extienden las palabras, por ejemplo, al decir ventoso, lluvioso o frioso. Teorías clásicas sobre la adquisición del lenguaje, el debate entre la naturaleza y la crianza. En este apartado se manifiesta el debate sobre la adquisición del lenguaje en los niños. Investigadores y teóricos a favor indican que está más vinculado a la naturaleza humana, mientras que los opositores indican que la crianza y los cuidadores son la fuente principal de la adquisición. A pesar de la controversia, Chomsky postula la teoría del nativismo, que refiere a cómo los seres humanos ya nacemos con una capacidad innata para adquirir el lenguaje. A esto se le suma el término dispositivo de adquisición del lenguaje, en sus siglas originales DAL, que es el mecanismo innato con el cual el cerebro de los niños se programa para analizar el idioma que está escuchando. No obstante, los investigadores actuales en su mayoría coinciden que influyen en los infantes dos mecanismos, el natural o biológico y el medioambiental o cultural guiado por la crianza. Como mencionábamos anteriormente, dentro de las influencias del desarrollo del lenguaje inicial se presentan dos aspectos que son tomados en cuenta para hablar respecto a la temática. El primero es desarrollo encefálico, donde se especifica que es primordial para el lenguaje, el cual crece dentro de los primeros meses de vida y madura con la estimulación adecuada. El segundo, la interacción social y la función de los padres o cuidadores, que influyen en gran medida en la formación de los conceptos del lenguaje del niño. El vocabulario se va alimentando mayormente debido a la interacción social. A su vez, encontramos los siguientes términos que se adhieren a esta segunda parte, como lo son mezcla de códigos, la cual nos indica sobre el uso de dos idiomas, a veces en la misma emisión de voz, en hogares donde se habla dos lenguas. Otro es el cambio de código, que es alternar idiomas de acuerdo al contexto situacional. Agregado al anterior, el habla dirigida a niños se realiza de forma lenta y simplificada, en tonos agudos y con vocales exageradas. La preparación para aprender a leer, los beneficios de leer en voz alta. El alfabetismo, que dentro del apartado se menciona como la forma en que los padres o cuidadores leen a sus hijos, estimula e influye sobre el desarrollo del lenguaje, donde la frecuencia y la claridad también juegan un papel importante, ya que es crucial al momento de aprender a leer y a escribir. La inteligencia social de la lectura en voz alta, el juego de otras actividades son fundamentales para parte del desarrollo infantil. Con esto finalizamos lo relacionado al capítulo 5 sobre el desarrollo cognitivo en los primeros 3 años y continuamos con el capítulo 7 con los aspectos del desarrollo cognitivo en la etapa preoperacional. Desarrollo físico y cognitivo en la niñez temprana. Los niños crecen con rapidez entre los 3 y los 6 años, aunque menos que antes. Alrededor de los 3 años empiezan a perder su redondez infantil y a adquirir la apariencia delgada y atlética de la niñez. A medida que desarrollan los músculos abdominales, su barriga se endurece, el tronco, los brazos y las piernas se hacen más largos. La cabeza todavía es relativamente grande, pero las otras partes del cuerpo la alcanzan a medida que las proporciones corporales se parecen cada vez más a las adultas. Estos temas los explicaremos por partes, comenzando por, primero, los cambios que se realizan en los niños, segundo, la importancia del sueño, tercero, los avances y las habilidades motoras. A partir de este punto, estaremos con una fuerte influencia piagetiana que nos servirá como vector de entendimiento. Seguiremos con cuarto, el pensamiento preoperacional, quinto, aspectos inmaduros preoperacionales y sexto, el lenguaje y sus manifestaciones. Cambios anatómicos de 3 y 6 años.
El crecimiento muscular y esquelético hace a los niños más fuertes, el cartílago se convierte en hueso más rápido que antes y los huesos se endurecen, lo que le da al niño una forma más firme y protege los órganos internos. En la niñez temprana, los niños adelgazan y crecen mucho, crecen rápido entre los 3 y los 6 años. Alrededor de los 3 años empiezan a perder su redondez infantil y adquirir la apariencia delgada y atlética de la niñez. La estatura en centímetros en los niños y niñas de los 3 años está cerca de los 98 centímetros y su peso ronda los 12 kilogramos. Ya para la edad de los 6 años, la estatura de los niños está cerca de 1 metro y 20 centímetros y la estatura de las niñas está sobre 1 metro y 18 centímetros y su peso en el caso de los niños pasa a ser de 19 kilogramos y la de las niñas a 18 kilogramos. Los cambios cerebrales de los 3 y los 6 años son coordinados por el cerebro y el sistema nervioso que aún están en proceso de maduración. Fomentan el desarrollo de una amplia variedad de habilidades motoras. Los sistemas respiratorio y circulatorio aumentan la resistencia física y junto con el sistema inmunológico mantienen sanos a los niños. Necesitan dormir ahora menos que antes y es más probable que desarrollen problemas de sueño debido a esto. Han mejorado habilidades para correr, saltar sobre un pie, brincar y lanzar la pelota. Bien, ahora hablaremos sobre el sueño y sus trastornos. Los patrones del sueño cambian durante los años del crecimiento y la niñez temprana tiene sus propios ritmos definidos. A los 5 años, la mayoría de los niños duermen en promedio de 11 horas por la noche y dejan de hacer las siestas diurnas. En la mayor parte de los casos, los trastornos del sueño son ocasionales y por lo regular son superados. Los problemas persistentes del sueño pueden indicar una condición emocional, fisiológica o neurológica a la que es importante prestar atención. ¿Cómo ayudar al niño a conciliar el sueño? Tenemos que establecer una rutina regular, sin prisas, para ir a la cama. Realiza actividades tranquilas como leer un cuento, cantar canciones de cuna o tener una conversación tranquila durante aproximadamente 20 minutos antes de ir a dormir. No permita que vea en la televisión programas estimulantes o que le causen miedo. Evite el juego activo y muy estimulante antes de ir a la cama. Ofrezca recompensas por la buena conducta a la hora de dormir, como calcomanías sobre una gráfica o un simple elogio. ¿Y si el niño se despierta de luego? Bueno, si el niño se levanta durante la noche, llévelo de regreso a la cama. Hable con calma, pero sea firme y constante. Después de una pesadilla, tranquiliza al niño asustado y verifique cómo está de manera ocasional. Si las pesadillas persisten por más de 6 semanas, consulte al médico. No despierte al niño después de los errores nocturnos. Si despierta, no le haga preguntas. Deje que vuelva a dormir. Lleve al niño sonámbulo a la cama en brazos o caminando. Proteja su casa. Apruebe niños, colocando puertas en la parte superior de las escaleras y en las ventanas. Ponga campanas en la puerta de la habitación del niño para escuchar si éste sale. A partir de este punto hablaremos directamente sobre lo que es el desarrollo cognitivo y físico del niño en el desarrollo de los 3 a los 6 años. Ocurre un cambio gradual en el cuerpo calloso que conecta los hemisferios izquierdo y derecho. La mielinización progresiva de las fibras del cuerpo calloso permite una transición más rápida de la información y una mejor integración entre ellos. Este desarrollo contribuye a mejorar funciones como la coordinación de los sentidos, procesos de memoria, atención y activación, así como el habla y la audición entre los 3 y los 6 años. El crecimiento más rápido ocurre en las áreas frontales que regulan la planeación y organización de las acciones. En el avance preescolar, los niños progresan de manera importante en las habilidades motoras durante los años preescolares. A medida que su desarrollo físico avanza, aumenta su capacidad para lograr que su cuerpo haga lo que ellos desean. El desarrollo de los músculos largos les permite dar un paseo en el triciclo o patear una pelota. La creciente coordinación entre los ojos y las manos los ayuda a usar las tijeras o los palillos. Los niños con discapacidades pueden realizar muchas actividades normales con ayuda de dispositivos especiales. Ahora, respecto a las habilidades motoras, tenemos dos tipos: las motoras gruesas, las cuales serían como correr y saltar, que incluyen a los músculos largos gracias a que sus huesos y músculos son más fuertes y a que su capacidad pulmonar, que es mayor, puede hacerlo más lejos y más rápido. El grado de estrés a los niños difiere en función de su dotación genética y de sus oportunidades para aprender y practicar las habilidades motoras. Y las motoras finas
personas que se encargan de enseñarle al niño cómo abotonar camisas y dibujar. Implican coordinación entre el ojo, la mano y músculos pequeños. La mejora de esas habilidades permite al niño asumir mayor responsabilidad en su cuidado personal. Los preescolares combinan de manera continua habilidades que ya poseen con las que están adquiriendo para producir capacidades más complejas. Dichas combinaciones de habilidades se conocen como sistemas de acción. El enfoque piagetano en el niño preoperacional. Se le llamó a la niñez temprana etapa preoperacional del desarrollo cognitivo porque en esa etapa los niños no están listos para realizar operaciones mentales lógicas, como lo estarán en la etapa de las operaciones concretas de la niñez media. Sin embargo, la etapa preoperacional, que se extiende más o menos de los 2 a los 7 años, se caracteriza por la generalización del pensamiento simbólico o capacidad representacional que surgió durante la etapa sensoromotora. Analizaremos algunos de los aspectos del pensamiento preoperacional. Bien, daremos inicio con el pensamiento preoperacional y para esto comenzaremos con la comprensión del número. A los 4 años, la mayoría de los niños posee palabras para comparar cantidades. A los 5 años, la mayoría de los niños puede contar hasta 20 o más y conocen lo relativo de los números del 1 al 10. De manera intuitiva, elaboran estrategias para sumar contando con los dedos o usando otros objetos. En el momento en que ingresan a la escuela primaria, casi todos los niños han desarrollado el sentido básico de número. Este nivel básico de habilidades numéricas incluye conteo, conocimiento del número, transformaciones numéricas, estimaciones y reconocimientos de patrones numéricos. La función simbólica. La capacidad para usar símbolos o representaciones mentales, tales como palabras, números o imágenes a las que la persona atribuye algún significado, se basa en la representación mental de un suceso observado antes. En el juego de simulación, llamado también juego simbólico, juego de fantasía, juego de representación o juego imaginativo, los niños pueden hacer que un objeto, como una muñeca, represente o simbolice otra cosa, como una persona. El lenguaje utiliza un sistema de símbolos, llamado palabras, para comunicarse. La comprensión de los objetos en el espacio no es sino al menos hasta la edad de 3 años cuando la mayoría de los niños captan de manera fiable las relaciones entre dibujos, mapas o modelos a escala con los objetos o espacios que representan. Los preescolares mayores pueden hacer uso de mapas sencillos y transferir la comprensión espacial que obtuvieron al trabajar con modelos a los mapas y viceversa. La comprensión de la causalidad. Los niños preoperacionales aún no son capaces de razonar lógicamente acerca de la causalidad. Más bien razonan por traducción. Relacionan mentalmente los sucesos, en especial sucesos cercanos en el tiempo, exista o no una relación causal lógica. Por último, hablaremos de la comprensión de las identidades y la categorización. El mundo incrementa sus niveles de orden y predecibilidad. A medida que los preescolares desarrollan una mejor comprensión de las identidades, el concepto de que la gente y muchas cosas son en esencia las mismas, incluso si cambian de forma, tamaño o apariencia, esta comprensión subyace al surgimiento del autoconcepto. Es allí donde el preescolar, al hallarse a sí mismo, logra identificarse en el entorno que le rodea. Aspectos inmaduros en la etapa preoperacional. El primero de ellos es el egocentrismo. Los niños pequeños se concentran tanto en su propio punto de vista que no pueden considerar el de otra persona. Los de 3 años no son tan egocéntricos como los bebés recién nacidos, pero todavía creen que el universo gira a su alrededor. El egocentrismo puede ayudar a explicar por qué a los pequeños a veces les resulta difícil separar la realidad de lo que sucede dentro de su cabeza y por qué muestran confusión respecto a qué causa qué cosa. Conservación. Es el segundo aspecto inmaduro en la etapa preoperacional y es sencillamente la imposibilidad de entender la conservación. Es el hecho de que dos cosas permanecen iguales aunque se altera su apariencia, siempre que nada se añada o se elimine. Desarrollo del lenguaje. Los preescolares están llenos de preguntas. ¿Cuántos sueños hay hasta mañana? ¿Quién llenó el río de agua? ¿Los bebés tienen músculos? ¿Los olores vienen de adentro de mi nariz? La creciente facilidad de los pequeños con el uso del lenguaje les ayuda a expresar su perspectiva del único mundo. Entre los 3 y los 6 años, los niños hacen rápidos avances en el vocabulario, la gramática y la sintaxis. El niño que,
A los 3 años describe la manera en que papi achó la madera, la cortó con una hacha, es decir, o le pide a mami que pedacee su comida, es decir, que la parta en pedacitos. A los 5 años puede decirle a su madre, no seas ridícula, o señala con orgullo sus juguetes y decir, ¿ves cómo lo organicé todo? Bien, para hablar del lenguaje tenemos que dividirlo en varios temas. El primero es el lenguaje vocabulario. A los 3 años el niño promedio conoce y puede usar entre 900 y 1000 palabras. A los 6 años cuenta por lo general con un vocabulario expresivo de 2600 palabras y entiende más de 20.000. Gracias a la educación formal, el vocabulario pasivo o receptivo del niño se duplicará a 80.000 palabras. En el momento en que llegue la enseñanza secundaria, muchos niños de 3 y 4 años parecen capaces de saber cuando dos palabras se refieren al mismo objeto o acción. Como segundo ítem tenemos el lenguaje referente a la gramática y a la sintaxis. Las formas en que los niños combinan sílabas en palabras y palabras en oraciones incrementan su nivel de complejidad durante la niñez temprana. A los 3 años los niños empiezan a usar plurales, posesivos y en tiempo pretérito conocen la diferencia entre tú, yo y nosotros. Pueden hacer y responder preguntas de qué y dónde. Entre los 4 y los 5 años las oraciones incluyen un promedio de 4 a 5 palabras y pueden ser declarativas, negativas, interrogativas o imperativas. Los niños de 4 años usan oraciones complejas, con cláusulas múltiples, más a menudo si sus padres las usan con frecuencia. Bien, ahora continuaremos igualmente con la gramática y sintaxis en referencia entre los 5 y los 7 años. El habla de los niños es más parecida al habla adulta. Sus oraciones son más largas y complicadas. Usa más conjunciones, preposiciones y artículos. Emplean oraciones compuestas y complejas y pueden manejar todas las partes del habla. Sin embargo, los niños de esta edad hablan con fluidez, de manera comprensible y gramatical. Todavía tienen que dominar muchos puntos finos del lenguaje. Rara vez utilizan la voz pasiva, oraciones condicionales o el verbo auxiliar haber. Bien, continuamos con el lenguaje y la pragmática y el habla social. A medida que los niños aprenden el vocabulario, la gramática y la sintaxis adquieren mayor competencia en la pragmática. Esto es, el conocimiento práctico de cómo usar el lenguaje para comunicarse. Este avance incluye saber cómo pedir las cosas, cómo contar un cuento o un chiste, cómo empezar y continuar una conversación y cómo ajustar los comentarios a la perspectiva del oyente. Todos esos son aspectos del habla social, la cual tiene el propósito de ser entendida por quien la escucha. Lenguaje, habla privada. El habla privada, es decir, hablar en voz alta con uno mismo sin la intención de comunicarse con otros, es normal y común en la niñez y representa hasta la mitad de lo que dicen los niños de 4 a 10 años de edad. Piaget consideraba la habla privada como signo de inmadurez cognitiva. Por último, y para finalizar el tema preoperacional, hablaremos sobre el lenguaje y la preparación para la alfabetización. Las habilidades previas a las lecturas pueden dividirse en dos tipos: capacidades de lenguaje oral como vocabulario, sintaxis, estructura narrativa y la comprensión de que el lenguaje se utiliza para comunicarse. Y segundo, las capacidades fonológicas específicas, es decir, conectar letras con sonidos que ayudan en la decodificación de la palabra impresa. La educación en la niñez temprana. La asistencia a un centro preescolar es un paso importante que amplía el entorno físico, cognitivo y social de un niño. Otro paso de fundamental importancia es la transición al jardín de niños, el inicio de la escuela real. Los hallazgos destacan la importancia de la preparación que recibe el pequeño antes de asistir al jardín de niños. Los recursos con que llegan los pequeños al jardín de niños, es decir, las habilidades previas a la alfabetización y la riqueza alfabetizadora del ambiente familiar, predicen el aprovechamiento en lectura en el primer grado, y esas diferencias individuales tienden a persistir o aumentar a lo largo de los primeros 4 años de escuela. Además, los pequeños con mayor experiencia en el preescolar tienden a ajustarse con más facilidad en el jardín de niños que quienes no asistieron al preescolar o lo hicieron por poco tiempo.
El ajuste emocional y social también influye en la disposición para asistir al jardín de niños y es un fuerte predictor del éxito escolar. Los buscadores de jardín sostienen que las habilidades para permanecer sentado, seguir instrucciones, esperar el turno y regular el propio aprendizaje son más importantes que conocer el alfabeto o poder contar hasta 20. El desarrollo de las habilidades físicas y cognitivas de la niñez temprana repercute en la imagen que el niño tiene de sí mismo, en su ajuste emocional y en las relaciones que establece en casa y con sus compañeros de escuela. Y con este último aporte damos por finalizado nuestro video explicativo sobre el desarrollo cognitivo de niños de 3 años y 6 años. Esperamos que haya sido de su agrado. Hasta una próxima ocasión.